¿Por qué no te pones de pie un momento allí? Y quiero que este día podamos ir juntos a la palabra del Señor y podamos pedirle a Dios que Él pueda hablarnos esta mañana. Así que quiero que me acompañes a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y juntos vamos a poder leer esta palabra. No, solo eso está bien, no se preocupe. Gracias. Hechos capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Y di esto conmigo, el verso 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Rápidamente voy a brincar unos versículos. Voy a brincar el verso 14, donde dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Verso 17 dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en estos días y profetizarán. Quédate de pie ahí y quiero que podamos orar juntos al Señor esta mañana. Cierra tus ojos y oremos juntos. Gracias, Jesús. Hoy te damos gracias, Dios, porque tu presencia está en este lugar. Y te pedimos hoy que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a cada uno de nosotros, así como habló a tu pueblo en el día de Pentecostés, y recordarnos las promesas que fueron escritas desde hace tantos años para cada uno de nosotros, Dios. Que hoy podamos creerlas con fe, que hoy podamos recibirlas por medio de la obra de Cristo que fue en la cruz y que abrió el camino para que esas promesas se cumplan para nosotros, Señor. Y hoy podamos creer que cada una de ellas son sí y amén en Cristo Jesús para mi vida, pero también para mi familia, para mis hijos, Señor, para mi esposa, para cada persona, Señor, que tú has puesto alrededor de mi vida. Podamos creer estas promesas. Espíritu Santo, hoy te pido que tú abras nuestro corazón y nuestra expectativa para encontrarnos contigo, Señor, en este día, Dios, y que nuestra vida pueda ser transformada por tu poder. En el nombre de Jesús hoy te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Puedes tomar tu asiento esta mañana. Sabes, hoy quiero compartir contigo un mensaje que titulé Casas en llamas. Casas en llamas. Familias llenas del Espíritu Santo. ¿Y cuántos quieren que su familia sea llena del Espíritu Santo? Hoy estamos celebrando y dedicamos este día para celebrar el día de Pentecostés, que es un recuerdo de una promesa de que fue aquel momento en el que el Espíritu de Dios se derramó sobre toda carne en aquella celebración del día de Pentecostés. Que ya antes de este día, ya antes de lo que sucedió en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento ya esta fiesta era parte de las celebraciones judías que cada año ellos tenían. En el día de Pentecostés ellos celebraban el inicio de las cosechas, pero también ellos recordaban el momento en el que Moisés recibió la ley de parte del Señor y como pueblo recibieron su instrucción. Y nosotros hoy también añadimos a ello aquel momento en el cual en esa misma fecha Dios decidió enviar su Espíritu Santo sobre la tierra después de que Cristo había resucitado y abrió el camino para que el Espíritu viniera sobre nosotros. Y nosotros hoy podemos celebrar que estamos ya viviendo en este tiempo, en esta temporada en la cual no solo estamos esperando promesas, sino que hoy la promesa ya es real y ya está disponible para nosotros, y es que el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre nuestras vidas. Y si tú has creído en Cristo, y si tú has dicho que has querido seguir a Cristo Jesús, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. ¿Y cuántos creen que el Espíritu de Dios está sobre nosotros? Pero sabes,
La palabra dice que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros y sobre nosotros, y yo creo que a veces no entendemos lo trascendente que es eso, lo grandioso que es esto que está significando. Porque yo quiero que pensemos lo que la palabra nos está diciendo. El Espíritu del mismo Dios que creó los cielos, la tierra, el mismo Dios que creó todo el universo, que nos creó a nosotros, que creó cada una de las cosas, ese mismo Dios está habitando dentro de nosotros. Ese mismo Dios está habitando en nuestras vidas. Ese mismo Dios viene y reposa sobre nosotros y dice que Él nos da también de su poder, Él nos transforma. Y yo creo que a veces no nos damos cuenta de cuánto realmente estamos cargando si hemos decidido creer y seguir a Cristo Jesús. Dios mismo está habitando en nosotros. Dios mismo está teniendo comunión con nosotros. Y yo me pongo a pensar algo. No sé cuántos de ustedes aquí les gusta la tecnología. Levanta tu mano si te gusta la tecnología. Ahí algunos dicen que sí. Yo no sé. Después les voy a poner una prueba a ver si es cierto, ¿verdad? Pero yo conozco personas, escucha, yo conozco personas que tienen muy buenas computadoras. 128 gigas de RAM, ¿verdad? 2 terabytes de disco duro, procesador M4, o sea, con tarjeta gráfica tal y todo. Mira, tienen una mega computadora y la usan para ver YouTube, para mandar correos, ¿verdad? Para usar WhatsApp en la computadora. Y el día que se sienten ya bien tecnológicos, hacen una tabla de Excel. Y dicen, hoy sí le estoy sacando el jugo a la computadora que me compré, ¿verdad? Ahora, y te voy a decir algo. No le estás sacando ni el 5% del potencial a esa computadora. Sí. O igual, si tú tienes un buen celular, tu celular tiene grandes procesadores, tarjeta gráfica y todo, y solamente lo estás ocupando para, no sé, para ver videos en YouTube, para mandar WhatsApp, para mandar mensajes, para hacer llamadas. Yo te diría, estás teniendo en tus manos algo con tanta potencia y ni el 5 ni el 10% le estás sacando el jugo a lo que tú tienes. ¿Cuántos son así? Nadie dice, va, todos dicen, no, yo estoy haciendo programación paralela en mi computadora todos los días, ¿verdad? Minando Bitcoin. Y realmente tenemos tanta potencia y le estamos sacando muy poco jugo a lo que tenemos en nuestras manos. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando tú lees las promesas de Dios, lo mismo está pasando en nuestras vidas. Hay tanto de Dios que la Escritura dice que está disponible para nosotros. Hay tanto de Dios adentro de nosotros. Como te decía hace un momento, Dios mismo está viviendo dentro de nosotros. Dios mismo está viviendo sobre nosotros. O sea, tenemos toda la potencia de Dios en nuestras vidas y la estamos usando para decirle, Señor, estoy triste. Ayúdame que estoy tristito. Señor, le tengo miedo al mundo. Ayúdame a que no me hablen feo en mi trabajo, Señor. Entonces, te das cuenta, tenemos tanto de Dios que Él podría hacer en nuestras vidas y no estamos ni buscando ni viviendo el 5 ni el 10% de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuántos creen que hay más de Dios en nuestras vidas? Hay un autor que dice y describe que el Espíritu Santo es aquel que va reduciendo la brecha entre lo que está escrito, que la palabra dice que deberíamos vivir, y lo que en verdad estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos han visto en la palabra cosas que nos dicen que de esto es lo que deberíamos estar experimentando? Pero cuando tú ves tu propia vida dices, yo estoy muy lejos de lo que la Biblia dice que debería estar experimentando. ¿Quién ha tenido esa impresión a veces? La Biblia dice que yo debería poder vivir libre de pecado, pero yo siento que todos los días estoy luchando y no puedo vencer el pecado. Hay una brecha entre lo que estoy viviendo y lo que la palabra dice que debería vivir. ¿Quién se ha sentido así? La palabra dice que yo debería estar libre del temor, pero todos los días me siento ansioso, lleno de temores que no me dejan avanzar. Entonces hay una brecha entre lo que yo estoy viviendo y lo que la Escritura dice que yo debería vivir. Y la palabra de Dios, escucha, no es mentirosa. El problema es que nosotros no hemos estado buscando el Espíritu Santo, que es el que hace efectiva la palabra de Dios en nuestras vidas. Y si la palabra nos dice que podemos vencer el pecado, cuando yo estoy lleno y buscando el Espíritu Santo, Él empieza a hacer real esa palabra en mi vida, reduciendo la brecha entre lo que está escrito y lo que estoy viviendo.
cuando dice la palabra que yo debería vivir libre del temor, es el Espíritu Santo. Cuando lo empiezo a buscar, teniendo comunión con Él y experimentarlo, el que empieza a reducir la brecha entre lo que está escrito y lo que estoy viviendo. Y si mi vida se siente hoy muy lejana a lo que la palabra de Dios dice que yo debería estar viviendo y experimentando, es porque necesito más de la llenura del Espíritu Santo en mi vida, buscarlo, experimentarlo, tener comunión con Él, permitir que Él trabaje en mi vida, porque es el Espíritu de Dios el que hace efectiva cada promesa y cada palabra de Dios para mi vida. Así que ¿cuántos desean más del Espíritu Santo? Y por eso hoy estamos celebrando que Dios cumplió la promesa de que su Espíritu se derramaría sobre cada uno de nosotros. Así que vamos a darle un aplauso al Señor hoy, porque podemos celebrar que Él fue fiel a sus promesas. Ahora, y en esta palabra que acabamos de leer, algo que a mí me gusta y que es lo que quiero resaltar el día de hoy, es que estamos leyendo esta historia en la cual el Espíritu Santo vino sobre los discípulos de Jesús. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a profetizar, y eso provocó que una multitud de gente que estaba celebrando el Pentecostés llegaran y se acercaran y preguntaran ¿qué es lo que está pasando? Entonces el apóstol Pedro, él sale a predicar y sale a explicar qué es lo que ellos estaban viendo y viviendo en ese momento. Y cuando Pedro sale a predicar, él toma una palabra de la escritura que estaba en el libro de Joel. ¿Cuántos han cantado esta canción que dice, ven a hacer lo que ningún hombre puede hacer, ven a hacer lo que la historia nunca vio y a cumplir lo escrito en Joel, ¿va? Hemos cantado esa canción, ¿va? Ahora, yo sé que hay muchas personas que dirán, ¿y qué dirá Joel? Y tal vez otras personas dicen, ¿y quién es Joel? ¿De qué Joel están hablando? ¿Del hermano Joel? ¿Anda por ahí Joel? Allá está, miren. ¿De qué Joel está dando la palabra? Pero cuando estamos cantando ven a hacer lo que dice Joel, es justamente aquella profecía que está en el libro de Joel capítulo 2 que Pedro predicó en el mismo día de Pentecostés. Y que dice, y dice ahí verso 16, si podemos poner, porque esa fue lo que Pedro predicó aquel día, y dice: esto fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Eso es lo que se estaba cumpliendo en ese día. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, o sea, que es algo que ya sucedió y que hoy seguimos viviendo, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Quiero que leas conmigo lo que dice: sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Déjalo ahí por un momento. Lo que yo sentí que Dios nos quería hablar este día y que quería resaltar es que la palabra y la promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne es también sobre cada generación y sobre cada grupo de personas que conforman nuestra familia. Porque la palabra está diciendo que el Espíritu de Dios no vendría solamente sobre los adultos, sobre los padres, sobre el padre de familia, sobre la madre de familia. La palabra está diciendo enfáticamente: tus hijos, sus hijas profetizarán. ¿Qué está diciendo? Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. Cada grupo de personas, tus hijos aún siendo niños, van a ser llenos del Espíritu Santo. Tus hijos siendo jóvenes o tú siendo joven serás lleno del Espíritu Santo. Y aún en tus días mayores, en tus días de madurez, siendo un anciano, vas a seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la promesa es que quiere venir sobre toda tu casa. Sobre los niños, sobre los adolescentes, sobre los jóvenes, sobre los adultos. Cada persona que vive en tu casa, cada persona que es parte de tu familia, sin importar su edad, la promesa de Dios es que todos ellos serán llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero que tú puedas creer eso y decir conmigo: mi casa, toda mi familia será llena del Espíritu Santo. ¿Puedes creerlo conmigo? Toda mi familia será llena del Espíritu Santo. Déjame decirte algo. Normalmente en la iglesia es común
que en algún momento de nuestras vidas nos aferremos a una promesa que también está en la Escritura, que es que mi casa será salva. ¿Quién ha leído y creído esa promesa para su familia? La Biblia dice que podemos creer y pelear la promesa de que nuestra familia será salva. Pero yo lo que te quiero decir hoy es que la Biblia no dice solamente que tu familia será salva. La promesa de Dios es que tu familia será llena del Espíritu Santo. El pueblo de Israel, o a veces algunos predicadores, en la misma palabra, se usa una analogía para mostrar que cuando Israel estuvo cautivo en Egipto por 40 años, Dios hizo un primer acto de liberación. Ellos atravesaron el Mar Rojo y fueron libres de sus enemigos, fueron salvados por Dios, pero llegaron a un desierto. Hemos visto esa historia. Moisés se abre el mar, ¿verdad? Ellos atraviesan, el mar cae sobre sus enemigos y son libres, son salvos, pero están en un desierto. Y la promesa de Dios no es que tu familia sea salva y viva un desierto todo el tiempo. Como que tú dices, bueno, andamos aquí con problemas, con rollos, pero al menos yo creo que somos salvos y cuando me muera voy a estar en el cielo con mi familia, ¿verdad? Muchas veces es como la esperanza, ¿va? Bueno, Señor, qué dura es la vida, pero al menos sé que cuando me muera voy a ser salvo. Y Dios no quiere que nos quedemos en ese desierto, porque la palabra describe que también el pueblo de Israel después cruzó un segundo río, el río Jordán, que les permitió entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida representa el cumplimiento de aquellas cosas. Y por eso yo te digo hoy, la promesa de Dios no es solo que tu familia sea salva. La promesa de Dios es que toda tu familia sea llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo pueden creer? Hoy lo que te quiero decir es que Dios no solo quiere rescatar a tu familia de las tinieblas, sino quiere llenarlas del fuego del Espíritu Santo. Y si tú has tenido fe, ¿cuántos han tenido fe para creer que Dios quiere salvar a su casa? Yo quiero invitarte a que tu fe crezca más y puedas decir, Dios no solamente va a salvar mi casa, Dios no solamente va a salvar a mis hijos de las tinieblas, Dios no solamente los va a sacar para traerlos a la iglesia, Dios va a levantar a mis hijos, van a ser personas llenas del Espíritu Santo, van a hablar la palabra de Dios, van a creer la palabra de Dios, Dios va a transformar sus vidas y hay propósito en cada uno de ellos, porque Dios dice que mis hijos serán llenos del Espíritu Santo, profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. ¿Cuántos lo pueden creer? Yo siento que muchos por acá no lo están creyendo. Los de acá sí lo creen, ¿va? Más o menos. ¿O los de acá? Ahí después vamos a ver quién lo cree más. Cada persona, cada grupo de edad, aún cada género, hombres y mujeres, todos serán llenos del Espíritu Santo. El Espíritu es para todos y Dios usará la vida de todos. Si te das cuenta, y es algo que quiero resaltar rápidamente, este pasaje que estamos leyendo dice una promesa, dice tus hijos y tus hijas profetizarán. ¿Cuántos creen que Dios puede utilizar la vida de un niño? ¿Sabes que a mí me gusta decir que no hay Espíritu Santo Junior? O sea, el mismo Espíritu de Dios que está sobre un adulto, el mismo Espíritu de Dios que empodera a un predicador, a un ministro de Dios, ese Espíritu Santo es el mismo que viene sobre la vida de los niños. Y aún los niños más pequeños pueden ser utilizados por Dios de maneras sorprendentes que trascienden su capacidad intelectual de su edad, que trascienden el conocimiento tan limitado que ellos pueden tener a sus edades, pero que Dios puede utilizar en su sencillez su vida, porque el Espíritu de Dios está sobre ellos. Ahí me gusta poder escuchar cómo aún mi hijo Samuel, hay momentos que yo sé que él está hablando palabras de Dios y sé que Dios lo está empoderando en ese momento. Dios que está utilizando su vida para hablarnos. Había un momento en el cual Cindy y yo estábamos pasando por un momento muy difícil. Y de repente estábamos en nuestra casa. Samuel tenía como 2 años en ese momento de edad. Y Cindy y yo estábamos llorando, pero de la depresión, no de la presencia de Dios. ¿Quién ha llorado de la depresión? Cindy y yo estábamos llorando, estábamos muy tristes. Y en ese momento empezó en la televisión una canción de niños, una canción cristiana de niños que a Samuel le gustaba.
Y él a sus 2 años llegó con nosotros y nos dice: papá, mamá, no lloren, es momento de gozo, dice. Vamos a alabar a Dios, vamos a alabar a Dios. Y en ese momento sabíamos que en su sencillez las palabras que él nos estaba diciendo eran palabras que venían del Espíritu Santo. Porque él nos estaba diciendo por medio de nuestro hijo que teníamos que salir de ese lamento, alabar a Dios, y que en la alabanza a Dios él traería y restauraría el gozo que estábamos necesitando en ese momento. Y pudimos creer que Dios nos está dando a través de la vida de nuestro hijo, y algo cambió en nuestra casa porque Dios utilizó la vida de un niño de 2 años. La promesa de Dios no es solamente que tus hijos serán salvos, Él va a utilizar a tus hijos. El Espíritu de Dios va a venir sobre ellos. Yo contaba en la mañana también en el primer servicio la historia de que una vez nos contaron Fabri y Liz, cuando su hija Annelies, de 4 años, ¿verdad?, iba en un taxi y se ponían a platicar con el taxista, ¿verdad? Yo sé que el don de lengua se lo heredó a Fabricio y a Liz, que ellos pueden saltar la lengua, rácata, 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 1 hora y no les para la lengua. Y ella empieza a platicar con el taxista y le empieza a decir: hey, ¿y tú vas a la iglesia? Y el taxista, ¿verdad?, empieza como que: no, yo no voy. Pero deberías ir a la iglesia, le dice. Y de repente algo pasó que el taxista, que quién sabe cuántos años tenía, le empieza a contar su vida a una niña de 4 años, ¿va? No, es que fíjate que yo un tiempo iba, pero algo pasó y mi corazón se hirió, dejé de ir, ¿va? Y la niña ni le entendía, yo creo, lo que estaba diciendo. Pero el Espíritu de Dios que estaba sobre ella, y él le empezó a insistir: pero es que tú deberías buscar a Jesús. Jesús quiere tocar tu vida. Bueno, el punto es que Dios utilizó la vida de esta niña para traer convicción, porque al final el hombre se dio convencido de que él necesitaba buscar de Jesús. Y Dios utilizó la vida de una niña porque el Espíritu Santo de Dios se derramará sobre toda creación. Yo quiero que tú puedas empezar a creer que sobre tus hijos Dios quiere venir. Dios quiere utilizarlos, no solo salvarlos. Y si tus hijos están un poquito mayores y hoy están rebeldes, la promesa de Dios no es solo que Él los quiere salvar, Él quiere utilizarlos. Él va a hacer grandes cosas a través de la vida de tus hijos. Dice la palabra: los jóvenes verán visiones. Di conmigo: los jóvenes verán visiones. Dice: tus hijos profetizarán y los jóvenes verán visiones. Y yo creo que es uno que está hablando también de que Dios quiere levantar una generación joven que aprende a ver las cosas como Dios las ve. Porque hoy podemos tener tantos pensamientos, tantas filosofías, tantas ideologías, pero Dios quiere levantar jóvenes llenos del Espíritu Santo que aprenden a ver las cosas como Dios las ve, que aprenden a ver a las personas como Dios las ve. Y algo que yo sentía muy fuerte en mi corazón también es que el Espíritu Santo quiere levantar jóvenes que aprenden a verse a sí mismos como Dios los ve. Porque hoy tenemos una generación joven que está tan cargada de etiquetas, tan cargada de gente que les ha dicho quiénes son ellos, quiénes no son, lo que está mal en sus vidas, lo que deberían hacer. Están llenos de comparaciones que están dañando su identidad y su autoestima. Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre ellos, algo que activa el Espíritu Santo es que aprenden a verse no como el mundo los ve, ni siquiera con las palabras que un padre tal vez en un momento de ira o enojo los marcó con palabras hirientes, sino que aprenden a verse a sí mismos como Dios los ve. Y yo creo que cuando tus hijos están llenos del Espíritu Santo, eso empieza a traer una identidad sana, una autoestima sana. Ellos empiezan a creer lo que Dios ha puesto en sus vidas, el diseño de Dios para sus vidas. Hay gente que es muy diferente y se está comparando con alguien que tiene un diseño muy distinto, pero cuando reconocen el diseño propio y aman el diseño que Dios les dio, esa identidad les trae seguridad para poder hacer lo que Dios les mandó a hacer. ¿Y cuántos quieren que sus hijos puedan tener la visión de Dios? Puedan verse a sí mismos como Dios los ve, puedan ver a otros como Dios está viendo también a otras personas. Amén. Pero sabes, algo que también Dios pone a mi corazón es creer que Dios va a levantar jóvenes que tengan visiones de proyectos que van a poder salvar y transformar el mundo por medio de lo que Dios les ha dado. Porque hay algo que es muy importante. Históricamente, escucha, históricamente estamos en la generación más educada de toda la historia. O sea, hoy tenemos cada vez más jóvenes con estudios profesionales, con talentos, con habilidades. Más que nunca en la historia tenemos la generación más educada. Pero déjame decirte algo: la educación
la inteligencia, la formación, los talentos y todo sin una visión, de nada sirven. Hay gente que tiene muchos talentos, hay gente que tiene mucha inteligencia, mucho conocimiento, pero no tienen una visión que desarrollar. Entonces todo ese talento se está desperdiciando porque no hay una visión a la cual avanzar y cual reconocer. Pero a mí me encanta ver cómo Dios levantó a través de la historia en la escritura misma personas que Él les puso una visión, y que Dios por medio de su Espíritu permitió que por medio de esa visión que desarrollaron, la bendición de Dios viniera sobre el mundo, no solo sobre la iglesia, sino sobre todo el mundo. Aún personas que no conocían al Señor, por medio de esa visión fueron bendecidos. ¿Cuántos han escuchado la historia de José en el Antiguo Testamento? La Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba con José. Es enfática, no era el talento de José, no era la inteligencia de José. Dice, el Espíritu de Dios estaba con José y todo lo que tocaba en sus manos prosperaba. Era un buen administrador, era alguien que tenía grandes talentos. Y dice la palabra que Dios le revela al faraón a través de José que iba a venir un tiempo de hambruna, pero Dios también le da una visión a José. Di conmigo, una visión. Y Dios le dice, vas a levantar graneros, y durante los años de abundancia vas a guardar y vas a guardar cosechas en esos graneros, porque vendrán días de escasez, y en esos días tú vas a tener guardado todo lo que el país va a necesitar. Y la palabra dice que a través de la visión que Dios puso sobre José, él pudo construir estos graneros, y que en los años de escasez todo Egipto tuvo abundancia, porque hubo un hombre que escuchó al Espíritu de Dios y desarrolló la visión que Dios le dio. José levantó estos graneros, y aún su propia familia pudo comer en los tiempos de escasez por la visión que Dios le dio. Si no, sus hermanos hubieran muerto. Su hermano Judá, del que después vendría el linaje de Jesús, pudo haber muerto si él no hubiera escuchado la voz de Dios que le trajo esta visión. Y yo estoy creyendo, si tú eres joven o medio joven o chavorruco en este lugar, no sé en qué rango de edad estés. Levanta tu mano si eres joven aquí, vamos. Que tú puedas empezar a creerle al Señor. Yo quiero retarte que tú puedas empezar a creerle al Señor, que Él va a traer visión sobre tu vida, que Él va a traer visión sobre tu vida para verte como Él te ve, para ver a otros como Dios las ve, pero Él también va a traer visiones de planes que vienen de su corazón para que tú los puedas traer a esta tierra, y que por medio de la visión que Él ponga en tu corazón, tu familia sea bendecida, pero también muchas personas sean bendecidas con lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Yo creo que Dios está levantando en este lugar gente llena de su Espíritu Santo, que va a traer proyectos de Dios, visiones de Dios que van a transformar el mundo. ¿Y cuántos obviamente pueden tener fe para creerlo? ¿De verdad lo puedes creer? Déjame decirte que si tú tienes el Espíritu de Dios, eso es más trascendente que tu capacidad de inteligencia. Si tú lo puedes creer, la visión de Dios va a venir sobre tu vida. Él lo va a hacer. Amén. Y la palabra dice también que los ancianos soñarán sueños. Di conmigo, los ancianos soñarán sueños. Algo que es impresionante es poder ver gente que ha tenido un recorrido en Dios y que en su vejez siguen tan llenos del Espíritu Santo y con tanta hambre de Dios, aún más que cuando eran jóvenes. Tú puedes ver la pasión que sigue. Sabes que sin el Espíritu de Dios muchas veces se considera que en los jóvenes está la fuerza, el trabajo, la voluntad, y en los ancianos solamente está la sabiduría. Y yo creo que sí. ¿Cuántos creen que en los ancianos hay sabiduría? Que hay que sacarles toda la sabiduría y experiencia que tienen para nosotros. Pero yo creo que no solamente está la sabiduría, sino que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, aún en sus años más maduros, aún en sus años de vejez, Dios sigue haciendo grandes cosas a través de ellos. El Espíritu de Dios sigue activo a través de ellos. Este fin de semana, bueno, ayer y antier, pudimos estar en casa de nuestros pastores, que ya son personas un poco mayores. Ya están ahí tirando a los 70 por ahí, ¿verdad? Y para mí es impresionante escucharlos hablar y cómo siguen con tanta pasión por Dios. Ellos siguen soñando, digo conmigo, soñando.
los sueños de Dios, como dice aquí, no se han acabado en ellos. Están en sus años maduros, pero siguen soñando cosas de Dios para sus hijos, para sus nietos, para la nación, para otras naciones. Y siguen diciendo, yo creo que Dios va a traer un avivamiento mayor sobre Honduras, yo creo que Dios va a traer un avivamiento mayor sobre Tegucigalpa. Y siguen, y ves cómo sus vidas están llenas de sabiduría, sí, pero también están llenas del Espíritu Santo, y pueden orar con autoridad, pueden orar para que Dios haga cosas, porque sus vidas siguen llenas del Espíritu Santo. Y déjame decirte, cuando tú estás lleno del Espíritu, nunca se acaba para tu vida el tiempo en el que Dios sigue usándote. No se acaba para tu vida. Hay gente que se puede retirar del activismo, pero el Espíritu de Dios sigue haciendo cosas con ellos todos los días de su vida. Sigue profetizando, sigue hablando, sigue declarando la palabra, porque el Espíritu de Dios sigue activo sobre su vida. La semana pasada tuve el privilegio de estar un rato sentado comiendo con Claudio Freyson. ¿Cuántos conocen a Claudio Freyson? Si no lo conoces, estás muy joven. Eres de los que están teniendo visiones y los niños que están profetizando. Hace unos años Dios trajo un derramar tan especial en Argentina, que es conocido como el avivamiento de Argentina. Y esta fue una de las personas que Dios utilizó mucho en ese tiempo para todo ese mover que hubo. Y tiene 71 años, me parece, por ahí. Y estábamos platicando y y tú podías ver la pasión de Dios en sus ojos, en su boca. Y nos estaba platicando, yo creo que ese es un tiempo para Europa. El Espíritu Santo va a venir sobre Europa. La gente en España, la gente en Italia se va a estar convirtiendo. Dice, yo de aquí en 3 días salgo para Roma, porque voy a estar predicando, porque creo que sobre Roma va a venir el Espíritu Santo. Y podías ver la misma pasión de cuando él era joven a su vejez, soñando lo que Dios iba a hacer, soñando lo que Dios iba a traer a las naciones, porque el Espíritu Santo hace que tú nunca pares de soñar. Mira, cuando uno va creciendo, es como que se va volviendo realista, según. A uno de joven le dicen, es que tú tienes sueños guajiros. No sé si aquí se dice eso, pero en México le dicen sueños guajiros. Como que sueñas mucho, te imaginas, crees que todo es posible, pero cuando te vas volviendo viejo, diga que está junto, viejo, uno dice que se va volviendo más realista, pero en realidad muchas veces es que los golpes de la vida y del enemigo para muchos han debilitado su fe y han dejado de soñar. Pero cuando el Espíritu de Dios está sobre ti, nunca paras de soñar, porque entiendes que en Dios todas las cosas son posibles, que es más allá de lo que mi capacidad puede hacer, es más allá de mi edad, es más allá de mis fuerzas. Y si Él ha dicho que Él quiere seguir haciendo algo, yo puedo seguir soñándolo y creyéndolo hasta verlo cumplido. Y el Espíritu Santo, yo creo que también hoy quiere traer sobre personas que ya se habían cansado, ya habían dejado de soñar, habían dejado de creer, quiere volver a levantar sus fuerzas para seguir creyendo las promesas de Dios para su vida. ¿Y cuántos pueden hoy seguir creyendo las promesas de Dios para su vida? Amén. Amén. Solo termino con un puntito más. ¿Está bien? Verso 18 dice, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Di conmigo, mis siervos y mis siervas. Y si estás al lado de un hombre, saluda y dile, ¿cómo estás, siervo? Y si es mujer, dile, ¿cómo estás, sierva? Siervo del Altísimo. ¿Sabes qué? Añado este punto, porque así como el Espíritu Santo dice que fue derramado sobre cada grupo de edad, también nos está diciendo aquí que sobre hombres y mujeres es el mismo Espíritu Santo el que se derrama. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que la iglesia no puede ser un lugar que restringe lo que Dios quiere hacer a través de las mujeres, sino que tiene que ser un lugar que debe promover lo que Dios quiere hacer a través de las mujeres. Porque Dios, el Espíritu de Dios no está solo sobre los hombres, el Espíritu de Dios está sobre las mujeres y por igual. Es el mismo Espíritu Santo el que está sobre los hombres y el que está sobre las mujeres. Y hay muchas veces que Dios te va a hablar a través de un hombre, y hay veces que Dios te va a hablar a través de una mujer. Y cuando han sido bendecidos en esta casa a través de lo que Dios ha hecho a través de hombres y a través de mujeres.
¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Entonces la iglesia, mientras el mundo muchas veces pone divisiones entre hombres y mujeres, la iglesia debe ser la comunidad en la cual creemos que el mismo Espíritu de Dios está en un hombre, está en una mujer y está en un niño. Y Dios un día te puede hablar a través de un niño, un día Dios te puede hablar a través de un adolescente, un día Dios te puede hablar a través de un anciano, Dios te puede hablar a través de un hombre, Dios te puede hablar a través de una mujer, porque es el mismo Espíritu de Dios el que está derramado sobre cada uno de ellos. Y yo también por eso creo que Dios no solamente va a levantar hombres, sino que Dios va a levantar mujeres de Dios llenas del Espíritu Santo, que profetizarán, que predicarán su palabra, que echarán fuera a los demonios, que orarán por los enfermos, porque es el mismo Espíritu de Dios el que se derrama sobre hombres y sobre mujeres. Pero añado algo: Dios quiere también levantar no hombres y mujeres como individuos, sino matrimonios llenos del Espíritu Santo, en el que tú y tu esposa juntos van a ser un equipo de que Dios va a utilizar para bendecir la vida de muchas personas. A mí me encanta porque en la iglesia promovemos el liderazgo matrimonial. Es decir, que una comunidad, que un equipo, que un grupo sea líder el esposo y la esposa. Porque creemos que hay una complementariedad que Dios usa a través de ambos para poder hacer su obra completa a través de ellos. Ahí me encanta poder ministrar muchas veces juntamente con Cindy, porque siento que cuando estamos juntos es como que Dios empieza a fluir a partir de los dos, y estamos orando por alguien y de repente Dios le da una palabra a Cindy y la siguiente parte me la da a mí, seguimos orando y la siguiente parte se la da a Cindy y luego regresa por acá, yo la domino por acá, la agarro de taquito y seguimos dando la palabra del Señor. Y hay un fluir que está el Espíritu Santo sobre ambos, porque estamos como matrimonio. Y no solo como matrimonio, porque la palabra dice también tus hijos, tus hijas, los ancianos, todos serán llenos del Espíritu Santo en tu casa. Y Dios quiere que tu casa no solo sea salva, Dios quiere que toda tu casa, esa es su promesa, todos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo pueden creer? Si quieren me puede ayudar a alabanza para que crean que ya estamos cerrando. Quiero cerrar con una pregunta. Y la pregunta es, ok, hay una promesa. La promesa de Dios no es que mi familia solamente será salva. La promesa de Dios es que mi familia será llena del Espíritu. Y quiero que puedas repetirlo hoy. Mi familia será llena del Espíritu Santo. Mis hijos profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones. Los ancianos seguirán soñando. Los hombres y mujeres serán llenos del Espíritu Santo. Puedes decir, mi esposo será lleno del Espíritu Santo, mi esposa será llena del Espíritu Santo. Dios va a usar sus vidas. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿cuántos han visto que las promesas de Dios también requieren una respuesta de nuestra parte? Hay veces que Dios da una promesa, pero hace un llamado también para recibir la promesa. ¿Me sigues? Y por eso la pregunta que quiero hoy invitarte a pensar es, ok, hay una promesa de Dios de que mi casa, que mis hijos, todos sean llenos del Espíritu Santo, pero ¿cómo? Digo conmigo, ¿cómo? ¿Cómo creamos un hogar? ¿Cómo creamos una casa que invite al Espíritu Santo para que venga sobre ella? Y eso es lo que Dios nos está también llamando hoy, la acción a la cual Dios nos está llamando. Y cuando yo pensaba esta pregunta, a mi mente venía un personaje en Hechos capítulo 10 que describe una experiencia en la cual en un día el Espíritu Santo vino sobre su familia y toda su familia, toda su casa fue llena del Espíritu Santo ese día. Y esta persona se llamaba Cornelio. Digo mío Cornelio para que te acuerdes. Y mira, y vamos a leer rápidamente Hechos 10. Dice ahí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la italiana, piadoso, dilo fuerte, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ahora, con toda su casa resalta que no solo Cornelio, sino que toda su casa. Probablemente Cornelio provocó eso en su casa, pero toda la casa era piadosa y temerosa de Dios. Dice que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Dice, y como a la hora novena
vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y mirándolo fijamente, atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Te cuento el resto de la historia porque es un poquito larga, pero esta palabra describe, y quiero que entendamos, Cornelio no era un judío. La palabra dice que era alguien que era parte de la corte italiana, ¿verdad? Pero él era temeroso de Dios. Y en el Nuevo Testamento, que una persona fuera temerosa de Dios, sobre todo en esta parte de Hechos, no es solamente que amaba y tenía reverencia a Dios, sí era parte, pero temeroso de Dios se le llamaba también a aquel grupo de personas no judías, sino gentiles, a aquellos que no eran judíos, pero creían en el Dios de Israel. Entonces, cuando la palabra en el libro de Hechos dice: y tal persona era temeroso de Dios, es porque era un gentil no judío, pero que creía en el Dios de Israel. Y los judíos le permitían como cierto acercamiento, le permitían orar, le permitían ofrendar, pero no podían ser parte oficial de la sinagoga, no podían celebrar las fiestas con ellos, no podían tener como todo el acceso que ellos tenían a su Dios. Y este hombre, aún a pesar de todas las limitaciones que tenía, dice que él buscaba a Dios. Y no solo él, sino que toda su familia. Dígame, toda su familia. Oraba, ofrendaba, era piadoso, era temeroso de Dios, vivía en santidad. Y a través de esto logró crear en su casa un entorno y un ambiente que provocó que su familia tenía hambre por encontrarse con Dios. Y déjame decirte algo: cuando tú como padre, cuando tú como madre, o incluso si tú eres un hijo y tus padres no están buscando, cuando hay en ti una pasión real por Dios, un temor verdadero de Dios, eso provoca que las otras personas en tu casa poco a poco empiecen a desear y tener hambre de lo que tú tienes. Pero lo contrario también sucede. Si tu vida no es congruente con lo que dices creer, tus hijos lo ven, y en lugar de provocar hambre por Dios, provocas rechazo por Dios. Porque ellos van a decir: ¿para qué voy a ir a ese lugar que mi papá dice que vaya? ¿Para que me componga? Si yo lo veo más descompuesto a él, si yo veo la incongruencia y la hipocresía que hay en él. Escucha, nuestra hipocresía provoca que nuestros hijos se aparten de Dios. Pero cuando hay temor de Dios, pasión por Dios, amor hacia Dios, provoca una casa como la de Cornelio, que ese temor, esa pasión, ese fervor se empieza a contagiar en toda la casa. Ahora, y escucha, y la casa de Cornelio amaba a Dios, pero el Espíritu de Dios no había sido derramado sobre ellos. Y me adelanto aquí. Dice que él estaba orando y él tiene una visión en la que un ángel de Dios se le aparece y le dice: ¿sabes qué, Cornelio? Hoy tus oraciones, tus limosnas se levantaron como un recordatorio para Dios, y Dios ha decidido que hoy es un día de visitación para tu casa. ¿Cuántos quieren que hoy sea un día de visitación para su casa, Señor? Él dice: hoy es un día de visitación para tu casa. Dios va a venir a tu casa. Y en esa visión él le muestra que el apóstol Pedro, él iba a llegar a la casa de Cornelio para orar que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y mientras Cornelio y su casa estaban recibiendo esa visión, kilómetros por allá, el apóstol Pedro estaba orando también y recibe una visión de parte de Dios. Y en esta visión él empieza a tener este momento en el cual tal vez muchos han escuchado esta historia, que dice que Dios le pone un banquete delante de él con chicharrones, carnitas, cerdo, todo lo que el judío no podía comer. Y Dios le dice: come eso. Pedro le dice: ¿cómo voy a comer de eso si yo soy judío? Los judíos no comemos de eso. Y Dios le dice: no llames impuro a lo que Dios ya ha purificado. Y entra uno de los pasajes más importantes de la escritura, cuando Dios le dice: Pedro, mata y come. Y fue la primera vez que Dios permitió que comiéramos chicharrones, carnitas. Así que después de este día tienes una tarea. Diga que está junto: mata y come. Perdón si eres vegano, pero yo solo predico la palabra del Señor.
Ahora, a través de esto, escuchan, a través de esto, Dios estaba abriendo una puerta, porque antes de Cornelio, ninguna persona no judía había recibido el Espíritu Santo. Pero la pasión y el hambre que había en casa de Cornelio provocó a Dios para romper una barrera que existía en la historia y permitir que el Espíritu Santo comenzara a tocar la vida de personas gentiles, así como tú y como yo, que hoy podemos recibir el Espíritu Santo sin ser judíos, porque el Espíritu Santo se extendió sobre todas las naciones. Pero esta fue la primera familia que Dios, por medio de su hambre, empezó a romper las barreras que existían, porque Dios dijo: hoy es día de visitación para su casa. Y el verso 44, me adelanto un poco, dice que después Pedro llega a casa de Cornelio. Pedro empieza a predicar el evangelio de Jesús, pero dice que mientras Pedro aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo, que dice, cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y los hijos de Cornelio, su esposa, su familia y todos sus amigos ese día recibieron una visitación de Dios, y cada uno de ellos fue lleno del Espíritu Santo. Y como dice la palabra, sus hijos comenzaron a profetizar, comenzaron a hablar otras lenguas, comenzaron a ser empoderados por Dios, porque su casa se levantó con un hambre de decir: en esta casa vamos a creer las promesas de Dios y vamos a creer que el Espíritu de Dios vendrá y reinará sobre cada uno de nosotros. Y la invitación es que tú puedas creer eso también hoy para tu familia. Que tú empieces a provocar un entorno en tu casa, con tu propia vida, para que el hambre por Dios y por más de Él se empiece a despertar, y que toda tu familia no solamente sea salva, toda tu familia sea llena del Espíritu. Vivan con propósito, vivan con poder, puedan romper cadenas familiares, puedan romper patrones que han existido en tu casa de pecado, puedan pasar y ser santificados por el Espíritu de Dios, puedan vencer los temores, la ansiedad, puedan vencer al mundo que se presenta delante de ellos y puedan experimentar cada una de las promesas de Dios para sus vidas. Pero tú, escucha, tú tienes que empezar a provocar eso en tu casa. Si tú eres un padre, si tú eres madre, o si tú tienes tu esposa, tu esposo, tienes que empezar a hablarles la palabra de Dios y profetizarles que Dios quiere utilizar sus vidas, que Dios quiere provocar algo en ellos. Escucha, tus palabras, lo que tú hables a tu familia, es la expectativa que ellos van a tener de lo que Dios va a hacer. Y muchos aquí, escuchan, pongan atención en esto, por favor. Muchos aquí han estado hablando a su familia: hey, es que Dios quiere sacarte de ahí, Dios quiere que te alejes de eso, Dios quiere que salgas de ese vicio, y está bien, pero eso solamente crea una expectativa. Dios quiere corregirme. Pero cuando empezamos a profetizar, sabes que Dios tiene un propósito para tu vida. Él te va a levantar, y por medio de ti muchas personas van a ser bendecidas. Él tiene un propósito para ti. Vas a poder alcanzar lo que tu padre y yo no pudimos alcanzar. Tú sí lo vas a poder alcanzar, porque Dios va a empoderar tu vida. Esas palabras levantan un hambre y una expectativa mayor de lo que Dios quiere hacer en ellos. ¿Me sigues? Sé que me estoy tomando unos minutos de más, pero quiero hablar esto sobre tu familia. Yo recordaba, mientras preparaba este mensaje, el impacto que mi abuela y que mi madre tuvieron en mi vida desde muy niño. Y en diferentes ocasiones yo he contado que cuando yo era niño, no toda mi casa estaba buscando a Dios. Mi madre nos llevaba unos días a la iglesia, y otro fin de semana mi papá nos llevaba al partido del Tiburón Rojo de Veracruz. Entonces era un domingo fútbol y un domingo iglesia, ¿verdad? Porque a mi papá no le importaba ni le interesaba buscar de Dios. Eso vino después con el tiempo. Pero aún en ese momento en el que no toda mi casa estaba buscando del Señor, mi madre y mi abuela estaban creyendo las promesas de Dios para mi vida, así como para mis hermanas y primos y todo. Y yo recuerdo que aún siendo muy niño, puedo recordar muchas veces cómo mi abuela, siendo una mujer de fe, una mujer que realmente pudo traer el evangelio a toda su casa, ella me tomaba de niño y me decía: ¿sabes qué, José? Ven, acompáñame, porque cuando tú seas mayor, Dios te va a utilizar a ti para orar por los enfermos y que se sanen. Y como siendo un niño, ella me llevaba a los hospitales
se sacaba su aceite, porque las viejitas de antes andaban el aceite siempre acá, ¿va? Por si se atravesaba un demonio o algo, ahí ya tenían. Y me llevaba a los hospitales, sacaba el aceite y me decía: tú vas a orar, porque a ti Dios te va a utilizar para que cuando ores los enfermos sean sanados, porque el Espíritu de Dios está contigo. Y me ponía aceite en las manos y me decía: ve, vamos a ir a orar por este enfermo. Y me llevaba y yo ponía, oraba por un enfermo, oraba por otro. La mitad se moría después de que orábamos por ellos, la mitad se sanaba, pero lo importante era que las palabras de Dios estaban siendo sembradas en mi corazón. Yo entendí: Dios no solamente quiere corregir mi camino, Dios quiere utilizar mi vida. Y había momentos también en que muchas veces yo, siendo niño, venía con mi mamá y le decía: mamá, fíjate que tuve esta visión, tuve este sueño, no entiendo qué es. Y es interesante porque yo creo que Dios permitió que mi mamá, aun cuando no crecimos en una iglesia en la que el Espíritu de Dios se manifestaba de esta manera, ella pudo sentir en su corazón que Dios me estaba hablando. Y me decía: pregúntale al Señor qué significa eso, Él te va a mostrar. Ella empezaba a creer las cosas que Dios estaba hablando a mi vida. Ella empezaba a creer lo que Dios estaba haciendo a través de mi vida. Y yo pude empezar a creer que Dios tenía un propósito para mí, porque mi abuela y mi madre, y después mi padre también, constantemente estaban recordándome las promesas de Dios para mi vida. Hasta el día de hoy mi mamá constantemente me escribe. Digo que ella cree más en mí que yo. Me está diciendo: hijo, este es un tiempo, vas a ver que bien pronto Dios va a cumplir esta promesa, vas a ver que bien pronto vas a ver el cumplimiento y todo el tiempo me está diciendo, ¿verdad? A veces como que le suben el ánimo a uno, ¿verdad? Pero es que te están recordando: hay promesas de Dios para tu vida, hay promesas de Dios para tu vida. Y eso, escucha, eso crea hambre y expectativa, porque yo estoy creyendo que se van a cumplir. Todo lo que mi abuela me dijo, todo lo que mis padres me dijeron, yo estoy creyendo que se va a cumplir. Y si tú sigues hablando a tu casa lo que va a ser sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre cada uno de tus hijos, esas palabras empiezan a ser palabras proféticas sobre ellos, que empiezan a levantar hambre y expectativa para que en el día de cumplimiento y visitación cada una de las promesas se cumplan sobre ellos. Pero tienes que empezar a creerlo, tienes que empezar a hablarlo para provocar esa hambre en sus corazones de que todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir sobre tu casa. Todo lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir sobre tus hijos. Y todo lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre los ancianos. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vendrá sobre toda carne. Tus hijos profetizarán, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños, hombres y mujeres serán llenos del Espíritu de Dios. La promesa de Dios, iglesia, es no solo que tu casa será salva, todos serán llenos del Espíritu Santo. Todos serán llenos del Espíritu Santo. Dios no solo quiere rescatar de las tinieblas a tu familia, Él los va a transformar, Él los va a levantar, Él los va a usar con poder, Él los va a usar con autoridad. Esa es la promesa completa de Dios. No te aferres a menos. De al que está junto, no te aferres a menos. Cree la promesa completa de Dios para tu casa. Ponte de pie hoy.